Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Soy Augusto Grilly Fox y junto a Luz Faur, durante esta horita vamos a estar con vos analizando distintos temas coyunturales y algunos conflictos. Un placer estar con ustedes nuevamente aquí en Enlace Internacional en Canal Acequia y vamos a estar hablando de diferentes temas. Los vamos a anunciar. Vamos a hablar de Chile, la situación crisis política que podríamos decir que ha derivado en base al tercer retiro de los fondos privados de pensiones. También nos vamos a ir a la cumbre de cambio climático. Tal cual, habíamos hecho referencia en su momento, el 22 y 23 se desarrolló la cumbre climática con más de 40 presidentes y algunos referentes internacionales también, así que vamos a profundizar un poco para ver qué es lo que nos dejó. Exactamente, también nos vamos a meter en otra cumbre, la cumbre de los cancilleres del Mercosur, a ver qué fue lo que dejó sin grandes definiciones, pero algunos cruces. Y por supuesto tenemos la propuesta de medio ambiente. Medio ambiente, también tenemos una propuesta muy interesante en relación a lo que es la propuesta cultural en cuanto a un contenido cinematográfico. Y por otro lado, no te pierdas la entrevista en profundidad que tenemos hoy, porque la verdad que tiene contenidos en materia de derechos humanos, contenidos políticos, impacto geopolítico, la verdad que interesantísimo. Exactamente, la entrevista va a ser sobre el reconocimiento de Joe Biden del genocidio armenio, para lo cual vamos a hablar con el director nacional del Consejo Armenio de Sudamérica, así que no se lo pierdan. Ahora veamos el siguiente video que adelanta los temas. Y ahora nos vamos a ir a Chile. ¿Por qué? Porque esto que se conoció en la semana de que Sebastián Piñera, el presidente, terminó aprobando el tercer retiro de los fondos privados de pensiones. Pero esto es simplemente el final, podríamos llegar a decir, de todo lo que ha pasado a lo largo de la semana. En realidad, de hace las últimas 2 semanas, teniendo en cuenta que el Congreso había aprobado el tercer retiro del 10% de los fondos privados de pensiones y que Sebastián Piñera interpuso una impugnación, digamos, al recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta semana se conoció que el Tribunal Constitucional rechazó el pedido del gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, digamos, no abrió trámite con respecto a declarar inconstitucional este tercer retiro y terminó dándole una dura derrota a Sebastián Piñera. El rechazo social, podríamos decir, a esta intención de Sebastián Piñera de aplazar lo que hubiese sido lo que era el tercer retiro, justamente fue manifestado por la representación parlamentaria. De hecho, muchas críticas y análisis hacían eje en ver o interpretar cuál fue el objeto, porque ya se encuentra con una imagen política muy baja y nos lleva a analizar que directamente lo que estaba haciendo era respondiendo a los intereses de los sectores que manejan las inversiones en materia previsional. Sí, el tema, eso es muy importante entender porque hay gente que dice no se entiende por qué actuó de la siguiente manera Sebastián Piñera. Primero presentó este recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional frenando el tercer retiro, pero después el domingo presentó su propio proyecto. Un proyecto en el que permitía el tercer retiro del 10% de los fondos privados de pensiones, pero tenía otra contraparte, que tenía que ver que era permitía el retiro, pero además la recuperación. Lo que imponía este proyecto era que sí, se permitía que la gente retirara por tercera vez el 10% de sus fondos privados de pensiones, pero el Estado y los empleados iban a tener que aportar más. El sistema de capitalización individual de Chile establece que los empleados tienen que aportar un 10% de sus sueldos a estas administradoras de fondos de pensiones. Con esta reforma que imponía, Piñera el domingo, lo que hacía era aumentar a un 12% las contribuciones, un 1% de parte del Estado y un 1% de parte de los empleadores. La cuestión es que esto generó muchísimo repudio por parte principalmente de las pequeñas y medianas empresas que salieron a decir que ese 1% a veces significaba la ganancia de todo un año. Hay una cuestión que es real y concreta, que es identificar que podríamos decir, hablando mal y pronto, que Piñera trató
de defender los derechos, los fondos de inversiones por sobre los derechos de sus ciudadanos. Sí. Tratando de generar un impuesto para que esa recuperación económica la pague la gente y no le quite fondos a las inversoras de este sistema de capitalización con el que cuentan. Sí. Que además hay que tener en cuenta que en este contexto en el cual se encuentra Sebastián Piñera, está bastante incómodo por las denuncias que se han presentado también contra su figura en relación al actuar de 2019 en materia internacional. De hecho, con el juez ex juez Baltasar Garzón a la cabeza y varios organismos de derechos humanos han hecho una presentación ante la Corte Penal Internacional para ver, procesándolo con la intención de procesarlo por delitos de lesa humanidad. Exactamente. Sí, la situación de Sebastián Piñera es muy compleja. ¿Sí? Estamos hablando de la caída en cuanto también su imagen positiva. Había crecido un poco en los últimos meses por la gestión de la pandemia en cuanto principalmente a la vacunación, pero este martes se conoció que cayó en 7 puntos, está actualmente en un 9% de la aprobación de Sebastián Piñera. La situación es bastante crítica, encima ahora se le suma esta denuncia a la Corte Penal Internacional. Pero también hay que tener en cuenta que esto sigue, no termina acá. ¿Sí? A partir del lunes 3 de mayo, las administradoras de fondos de pensiones van a tener que realizar la apertura para la inscripción para que las personas puedan retirar el 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se utiliza esta medida para paliar un poco la crisis que ha derivado justamente de la pandemia. Chile ha sido, recordemos, uno de los países más afectados por la pandemia y que ha tenido cuarentenas muy largas, entonces mucha gente no ha podido salir a trabajar. Y otra cosa que también se le culpa mucho al gobierno es que si bien ha realizado bastantes aportes en cuanto a ayudas, bonos, que de hecho se anunció una ayuda de $18.000, no llega al total de la población. Entonces, la gente utiliza el tercer retiro del 10% de sus fondos de pensiones para efectivamente poder encontrar una forma de sobrevivir. Algo que se identifica también justamente es el hecho de la fragilidad de este sistema de pensiones por capitalización. Todo prevé o da la pauta, la sensación de que en la próxima presidencia, gane quien gane, se va a generar una discusión muy fuerte. Es que de hecho se está generando, tal porque cual. Está en el Congreso, pero está trabado en el Congreso. Es ahí donde se va a tener que potenciar, porque hoy por hoy, con el sistema previsional que tienen, muy difícilmente puedan continuar porque va a ser insostenible. Exacto. El tema es que es muy injusto el sistema de administración de fondos de pensiones en el sentido de que fue un sistema que se crea por el hermano de Sebastián Piñera, ¿sí? En 1981, y que establecía supuestamente que la gente iba a poder cobrar más de un 80% en su jubilación como cuando estaba activo. Actualmente se sabe que cobran un 20% de lo que cobraban cuando eran un ciudadano activo. Es muy compleja la situación, sobre todo mientras más necesidades hay en los sectores por ahí más populares, en los sectores trabajadores, es donde menos se percibe. Vemos también un gran endeudamiento para poder vivir, o sea, se vive al límite entre tarjetas de crédito con un 20% de lo que cobraban siendo trabajadores, y también identificar que en muchos casos no son propietarios, o sea, es una situación muy difícil y con también un sistema de salud precarizado, con una realidad que los lleva a ser trabajadores informales en muchos casos y una compleja situación en este contexto sanitario. Exactamente, pero igual esto no termina acá. Básicamente se conoció que el jueves Sebastián Piñera presentó otro proyecto en el Congreso, porque tuvo que retirar el que había presentado el domingo. Presentó otro proyecto que incorporaría esto de la recuperación, ¿sí?, de los ahorros que fueron retirados en los anteriores también retiros que se habían aprobado, porque dijimos que este es el tercero. Y además incluye la posibilidad de que esto sí es algo beneficioso, es de que las personas que no tengan absolutamente nada de ahorro en sus cuentas privadas de pensiones, porque en los retiros anteriores ya sacaron todos sus ahorros, puedan acceder a un bono de más de 200.000 pesos chilenos, que son aproximadamente $280. Probablemente lo que decían es que tenga posibilidades de aprobarse, pero lo que decían es que no querían aprobar el sistema de recuperación en el sentido de aumentar mayor aporte, digamos, a las administradoras de fondos de pensiones. Y también se va a hablar esta semana de que probablemente se presente un pedido de destitución contra Sebastián Piñera. En materia de gestión, da la pauta hoy que Sebastián Piñera parece más un dirigente o un responsable previsional que el presidente de la Nación. Sí, y le queda poco tiempo, hay que decir. A Sebastián Piñera hay que reconocer que en noviembre se van a realizar las elecciones presidenciales, él no se va a postular, sí su coalición de gobierno, que es Chile Vamos, pero
pero de hecho esta semana se empezaron a ver algunas rupturas dentro de la coalición. Nosotros nos vamos a meter más adelante en las cuestiones, en los pormenores políticos en cuanto a cómo se prepara Chile para las elecciones presidenciales. Primero está lo que serían las elecciones del 15 y 16 de mayo en cuanto a elegir los constituyentes que van a redactar la Carta Magna. Tal cual, así que viene un podríamos decir, momento bastante álgido en Chile, dado que van a haber elecciones, seguimos en contexto de pandemia, hay que ver cómo evolucionan, cuáles son también los planteos y las posiciones del gobierno y también ver en el marco internacional por las denuncias que ha recibido Sebastián Piñera. Tal cual, queda mucho para ver y nosotros lo vamos a seguir analizando. Pero ahora nos vamos a ir a Estados Unidos. ¿Para qué? Para analizar la cumbre de cambio climático que se desarrolló la semana pasada, contábamos 22 y 23 de abril, a base liderada por Joe Biden, se realizó esta cumbre de cambio climático. ¿Y qué nos dejó? La verdad que mucho por analizar nos dejó, en el sentido de que esta participación activa dio distintas perspectivas, distintas intervenciones, las más destacadas por ahí fueron la de la Comunidad Europea en relación a la propuesta de un impuesto a aquellos países que quieran ingresar con productos que no tengan los estándares medioambientales. Sí, muy interesante. Interpretar la propuesta de Alberto Fernández en materia económica, de hecho muy interesante, con esta lógica de responsabilidad social en relación a que planteó que la deuda que tenemos con organismos internacionales también sea sustentable ambientalmente hablando, desde la perspectiva de que si cumplimos con los requisitos y los estándares, recibamos beneficios o consideraciones. Claro, canje de deuda por acción climática. Exacto, la verdad que muy interesante. También el presidente de la Nación hizo planteos en relación a tipificar como delito ambiental la deforestación ilegal, algo también que enriquece, dado que por ahí entendemos que las políticas son lo que verdaderamente modifican la realidad, en este caso del medio ambiente. Exactamente. Otras cuestiones muy importantes en base a lo que dejó la cumbre de cambio climático fue esta propuesta de Estados Unidos bastante importante. ¿Por qué? Porque se comprometió a que en el año 2030 terminen reduciendo, o sea, reduzcan a la mitad las emisiones de carbono y para 2050 lograr la neutralidad de las emisiones de carbono. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque necesita también de un apoyo del Congreso, del Capitolio, por parte de Estados Unidos para lograr este objetivo, pero bueno, se puede llegar a interpretar como que esta cumbre fue un gran intento de volver a colocar a Estados Unidos como el líder en materia de cambio climático. Algo también que llamó la atención fue la posición de Jair Bolsonaro en relación a que tuvo un discurso en el cual se comprometía a tomar políticas concretas, a dar un avance real. De hecho, pidió un crédito que avanzara por más de 10.000 millones de dólares para tomar políticas concretas, pero a las pocas horas, 24 horas se evaluó, de hecho no se evaluó, se aplicó un recorte del presupuesto en materia de medio ambiente de más del 40%. Exactamente, de más del 40% del recorte. Ellos argumentaban que esto tenía que ver no con una cuestión de no cuidar el medio ambiente, sino con una cuestión política interna. Pero hay que analizarlo y decir, ¿cómo puede ser que 24 horas antes se comprometió ante los principales 40 líderes mundiales de que iba a realizar políticas para lograr evitar, digamos, lo que es la deforestación ilegal, o sea, para combatir la deforestación ilegal, que prometía realmente comprometerse a reducir la emisión de carbono? De hecho, hasta adelantó a 10 años el compromiso de lograr la neutralidad de las emisiones de carbono y 24 horas después reduce el presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente. Tiene nombre y apellido Jair Bolsonaro. Complicado. Bien, otras cuestiones también para tener en cuenta es lo que mencionó Xi Jinping, el presidente de China, no tanto por los compromisos, sino por este llamado a la unidad internacional para poder juntos combatir esta temática de cómo se va aumentando y perjudicando el medio ambiente, ¿sí? La contaminación ambiental, y hasta llamó a que todos unidos, inclusive Estados Unidos, sabemos las rispideces que hay entre Estados Unidos y China, puedan trabajar en conjunto. También destacar que Estados Unidos, el Estados Unidos de Joe Biden con su gestión, ha tenido un logro en el sentido de poder potenciar justamente la herramienta de sentar a Xi Jinping, presidente de China, a Vladimir Putin, tener el apoyo y el respaldo posicionado de Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, del Papa Francisco, de varios sectores empresarios de mucha jerarquía en los Estados Unidos que firmaron esta carta de 300 empresarios que están comprometidos ambientalmente. Muy interesante, coherencia en relación a lo que planteó en campaña por parte de Joe Biden, hay que reconocerlo. Exactamente, hay que reconocerlo.
reconocerlo, se comprometió. También una de las cuestiones que había prometido era volver a incorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París, cuestión que ya lo hizo. Después avisó sobre esta cumbre, la llevó a cabo y esto ha sido la antesala de lo que se espera para noviembre de este año en la cumbre de Glasgow, que es una de las cumbres más importantes que son convocadas por lo que es la ONU, y allí se conocen realmente si los objetivos para cada uno de los años se están cumpliendo en cuanto a los países que están comprometidos, así que muy interesante. Totalmente, pero ahora nos vamos al encuentro que se generó entre cancilleres y ministros del Mercosur. Exactamente, estamos hablando de, simbólicamente nos vamos a ir a lo que sería Montevideo, Uruguay, porque allí es donde está la sede del Mercosur, pero nosotros vamos a hablar de lo que fue la cumbre virtual de los cancilleres del Mercosur. Esto básicamente tenía dos temas en agenda. Uno era analizar la flexibilización del Mercosur y por el otro lado ver el tema de los aranceles externos, o sea, del arancel externo común y la caída, la baja del arancel externo común. No hubo grandes resultados, designaciones ni nada, sino hubo más que nada algunos cruces, pero se convocó para mediados de mayo una reunión que sea presencial, también con la presencia de los ministros de Economía, porque allí estuvieron los ministros de Economía para poder analizar la temática. Rispideces y diferencias principalmente entre el ministro de Economía argentino Martín Guzmán y Paulo Guedes en relación a las perspectivas políticas, ideológicas y además también por ahí hasta falta de coherencia entre algunos articuladores, como lo fue Paulo Guedes, justamente ministro de Economía, y su canciller, en el sentido de que Guedes había planteado que no era procedente o que no era necesario, no tenía sentido participar de una nueva reunión, pero intervino en forma inmediata el nuevo canciller, y habló de que la presencia iba a ser absoluta de Brasil en este contexto. Vemos un Paulo Guedes errático en materia exterior, de hecho él es el ministro de Economía, pero interviene, también tuvo diferencias esta semana o problemas, podríamos decir, diplomáticos con China en relación a declaraciones en las cuales desde un punto de vista ideológico se manifestó a favor de la vacuna Pfizer y en contra de la vacuna de las vacunas chinas, a lo que recibió la respuesta de que el 84% de la vacunación que se ha llevado en Brasil justamente ha sido prevista por China. Exactamente, la cuestión es bastante compleja en cuanto a lo que es el panorama de Brasil. Pero volviendo un poco a lo que sería la cumbre de los cancilleres, hubo algunas cuestiones, como decíamos, temas en agenda. Ya se conoció la propuesta, de hecho, Uruguay ya presentó la propuesta formal de la flexibilización del Mercosur, que entre algunos tópicos contempla la posibilidad de que cada uno de los países realice una oferta individual con países terceros que no forman parte del Mercosur. Entonces tenés como tópicos, ofertas individuales, plazos diferenciales y ritmos de negociación diferentes. El tema es que lo que ellos están pidiendo es que se aplique de una manera inmediata, que se trate de negociar ahora, llegar a un acuerdo ahora, porque lo quieren aplicar. Y de hecho, el mismo Lacalle Pou, presidente de Uruguay, llamó a que haya una concordancia y que cada uno de los países quiera avanzar, porque el Mercosur no avanza si no todos quieren hacerlo. La posición de Argentina ha sido distinta en ese sentido. De hecho, el argumento que dan desde Cancillería hace referencia a que la prioridad hoy es la situación sanitaria, que es preferible discutirlo el año que viene, y de hecho Jair Bolsonaro también trata de plantearlo como un caballito de batalla, en el sentido de que antes de las elecciones de Brasil pretende que se pueda avanzar con esto. Distinta a la posición que por lo menos ha sido más moderada por parte de Mario Abdo Benítez. Exacto, Paraguay tiene una postura, digamos, por una parte quiere lograr que se eliminen, por ejemplo, que se baje el arancel externo común, y por el otro lado el tema de la flexibilización está más del lado de Argentina, en el sentido de que no quiere que se pierda la esencia del bloque en sí mismo, lo que podría llegar a pasar si se avanza sin acuerdos realmente negociados y con tiempo. El tema es que Argentina está dispuesta a negociar, está dispuesta a flexibilizar. De hecho, reconocen que venía el bloque, el Mercosur, un poco dormido y es hora de despertarlo. Pero hay que realizar las cosas con coherencia, con negociación, sentándose bien para ver a quiénes afecta y a quiénes no el hecho de flexibilizar el Mercosur. Y tener en cuenta también el impacto que puede llegar a tener o no sobre las plazas laborales en relación a la apertura indiscriminada. Es ahí donde se da una discusión justamente en este bloque que es la quinta economía regional. Exactamente, así que mucho nos dejó también en lo que fue la cumbre del Mercosur, a pesar de que no hubo grandes definiciones. Vamos a conocer qué es lo que ocurre para mediados de mayo, en donde se convoca a Buenos Aires para que se realice esta reunión presencial, ver si hay definiciones en ese momento y también tener en cuenta que en junio ya Argentina deja la presidencia pro tempore y lo pasa a manos de Brasil.
Tal cual, pero ahora no te vayas, quédate ahí un momento, que venimos con la entrevista que te hemos anticipado, la verdad que no tiene ningún tipo de desperdicio y sobre todo por lo abarcativa que es. Exactamente, pero no te vamos a anticipar más nada, para que te quedes allí después del bloque, ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y como te anticipamos estamos para generar una entrevista interesantísima, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de esto que anticipábamos en el primer bloque en el sentido de la primera vez que un presidente estadounidense en ejecución de su mandato reconoce el genocidio de más de 1.500.000 armenios en 1915, para lo cual vamos a estar hablando con un entrevistado de lujo. Vamos a hablar con Jagob Tabakian, él es el director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Buen día, Jagob, un placer poder estar con usted en contacto. Buen día, muchas gracias por la conexión. Bien, Jagob, como anticipábamos, nos interesa saber cuáles son las implicancias del reconocimiento por parte de Joe Biden del genocidio armenio. ¿Qué implica para el pueblo armenio este reconocimiento? Bueno, ustedes saben que hace mucho tiempo, y hay mucho trabajo detrás de esto, el Consejo Nacional Armenio de Estados Unidos, en cada posibilidad, digamos, de la asunción de un nuevo presidente, buscaba de alguna manera que ese país, que es uno de los países, digamos, más importantes en el contexto mundial, tenga, digamos, la posibilidad de reconocer el genocidio armenio. Este trabajo, obviamente, no es solamente de acuerdo a los intereses que tiene que ver con los ciudadanos estadounidenses de origen armenio y una retribución del gobierno hacia ellos, sino esta decisión tenía muchas presiones, y una de ellas era directamente de Turquía, que es un aliado estratégico de Estados Unidos en todo lo que es su política internacional y particularmente en toda la región del Cáucaso Sur, en todo lo que tiene que ver con estas conexiones entre Oriente y Occidente, en las relaciones entre Estados Unidos, Israel, Turquía, teniendo en cuenta el otro bloque que es Rusia, Irán, la Unión Europea. El genocidio armenio cruzaba muchísimos intereses y muchísimas políticas, no por lo que es el genocidio armenio, sino a quien afectaba particularmente, que es la República de Turquía. Creo que el Consejo Nacional Armenio es una organización mundial, ustedes lo saben, particularmente en Estados Unidos. Esto es el resultado de muchísimos años de trabajo. Es para la comunidad armenia de Estados Unidos algo realmente relevante, y para todos los armenios del mundo es la posibilidad de volver a poner la cuestión del genocidio en las primeras planas, y después de haber sufrido el año pasado una guerra en donde ha sido realmente muy fuerte las consecuencias, y particularmente quiénes eran los que propiciaron esta guerra, era Azerbaiyán y Turquía, así que es como siempre está, digamos, latente esta posibilidad de una limpieza étnica dentro del plan de Turquía. Por eso es algo muy, muy importante. Jagob, en materia de derechos humanos, ¿cuál es el impacto que vos entendés, dado que, de hecho, este reconocimiento del genocidio de alrededor de 1,5 millones de armenios genera un impacto global al ser el presidente de los Estados Unidos quien lo reconoce? En materia de derechos humanos, ¿qué interpretás vos en relación al impacto que va a generar y al reclamo que puede llevar a distintos tribunales? Bueno, en primer medida esto, a ver, en boca de quienes está y por la relevancia de quienes lo dicen, que es el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos,
tiene que ver un golpe al negacionismo. Particularmente siempre está en cuestión si el término genocidio corresponde o no a los hechos que acontecieron al pueblo armenio. Para nosotros no hay duda, para muchos países no hay duda, para la Argentina no hay duda que hay una ley de reconocimiento desde el 2007, para Uruguay no hay duda que fue el primer estado que lo reconoció en 1965. Ahora sí, esta política de negacionismo, y a través de los medios y a través de aquellos aliados que tienen Turquía, siempre estuvo en duda, siempre estuvo encomillado la palabra genocidio cuando se hablaba sobre la cuestión hacia los armenios. Yo creo que esta vuelta, con esta decisión y con este reconocimiento por parte de Estados Unidos, es un golpe hacia ahí, ¿no? Es empezar a generar un consenso. Va a ser muy difícil para aquellos negacionistas, aquellos indiferentes también, aquellos países, digamos, que ni apoyaban, por ejemplo, al negacionismo, pero tampoco intervenían o tenían una acción. Por ejemplo, puedo decir Inglaterra, por ejemplo, puedo decir Israel, que es un pueblo que también ha sufrido un holocausto terrible. Entonces, creo que se van aislando los negacionistas y esto va a empezar a recorrer algunos ámbitos de una manera mucho más fuerte, por lo que implica obviamente en el contexto internacional Estados Unidos. Ahora también puede abrir una puerta a lo que, digamos, el pueblo armenio no solo está en búsqueda de lo que es el reconocimiento, sino también la reparación. Quizás esto, por lo menos en lo que es el ámbito de los Estados Unidos, para aquellos descendientes de los sobrevivientes, abra una puerta, digamos, a poder también empezar a pensar en lo que es la reparación, la necesaria reparación que necesita el pueblo armenio por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha perdido y por todo lo que implica su actualidad, que es directamente una consecuencia de aquellas masacres, de aquel genocidio, las migraciones, aquellos originarios, digamos, de armenios que están diseminados por el mundo, tiene que ver directamente con el genocidio armenio. La actual situación de Armenia, política, económica, su desarrollo, tiene que ver directamente con el genocidio. Así que esto abre una nueva puerta por todo lo que implica y es un golpe directo a los negacionistas. Bien. Jacob, consulto el tema de... sabemos que en 2015, cuando por ejemplo el Papa Francisco hizo un reconocimiento del genocidio, lo calificó como el primer genocidio del siglo XX, Turquía reaccionó automáticamente retirando al embajador de allí del Vaticano. ¿Cómo cree que puede llegar a repercutir estas relaciones, digamos, entre Estados Unidos y Turquía y, bueno, y con Armenia también, ¿no? Bueno, ya digamos, creo que fue instantáneo las declaraciones de Erdogan, las declaraciones de los cancilleres, diciendo, obviamente manifestando una furia, típico, digamos, de lo que son las declaraciones de Erdogan, que es un personaje muy peculiar, no solo por la cuestión armenia, sino por todo la política internacional que está llevando adelante, tanto con aquellos países que participan en la OTAN, tanto con la relación que tiene en el Cáucaso con aquellos vecinos, entre ellos los armenios, toda la política que está llevando al norte de África. Turquía, digamos, está con una política de expansión. Nosotros podemos hablar del neo-otomanismo, ¿no? Esa política que tenía el Imperio Otomano después de considerar de que el ingreso a la Unión Europea era una frustración para Erdogan, viró un poco lo que es su política internacional y empezó a tratar de ser el líder, aquel Estado líder e imperialista, en aquellos lugares donde tuvo influencia el imperio, en volver a reconquistarlos en materia política, pero en materia económica. Yo creo que las relaciones obviamente se van a tensar. No creo que la cuestión armenia sea el primer tema en la agenda entre ellos. Esto es parte, considero, de varias cuestiones y que seguramente va a haber fricción.
Lo que hace Turquía generalmente, y esto es la experiencia de haber seguido cuáles son sus acciones diplomáticas, en primer lugar se enoja, pero después vuelve con toda su maquinaria diplomática. Esto ha sido en cada uno de los países en donde han reconocido y después la relación con ellos se vuelve como más intensa. Esto ha sido en la Argentina particularmente con el reconocimiento. Ustedes ahora pueden ver cómo es todo lo que es la influencia turca, las novelas turcas. Esto no son casualidades, más allá de que nadie quiere entrar, digamos, en lo que es la parte de espectáculos y cómo se dispersa la gente disfrutando de lo que tiene que ver con las novelas en este caso, pero el sponsoreo de Turkish en la camiseta de River, las novelas en casi todos los canales centrales. Esto es para cambiar una imagen. Turquía tiene este tipo de políticas, lo hace en el mundo porque entiende que su visión, cuando tiene que ver con el negacionismo, cuando tiene que ver con la propaganda que tiene realmente, y es la imagen que uno tiene de Erdogan, debe cambiarse, y se cambia a través de otras políticas culturales, de turismo. Entonces, esto va a volver, va a ser fuerte, pero obviamente esto no va a quedar así. Seguramente va a tener algún tipo de implicancias mayores en la política, como les dije, internacional, en la gran agenda que tienen entre ellos, geopolítica. Te hago la última pregunta de mi parte en relación a cómo ha repercutido en la comunidad armenia argentina. Recordamos que alrededor de 80.000 armenios están radicados viviendo en la Argentina, habiendo generado también una presencia cultural desde la perspectiva tanto como desde sus bailes típicos, desde idioma, desde también la lógica en relación a la gastronomía. Pero nos interesa saber más o menos cómo ha impactado y cuál sería el próximo paso en relación a esta acción de Joe Biden. Bueno, en particular en la Argentina, como en toda Sudamérica, como en todo el mundo, no es menor, realmente es una noticia que a nosotros nos ha dado un impulso muy grande. A ver, en la Argentina, como les dije, en Sudamérica, la cuestión de la causa armenia ha sido reconocida, es apoyada. El 24 de abril hubo palabras del presidente Fernández, hubo una cadena nacional en Uruguay por parte de su ministro de Cultura, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en los distintos países donde existe una comunidad armenia, ha habido, digamos, manifestaciones desde los lugares más altos de la política. Esto en particular viene, creo, como les decía, a levantar el ánimo de todos los originarios armenios, tanto en Armenia también, después de haber sufrido un 2020 muy duro. Entendiendo, digamos, de que estamos en un contexto mundial muy duro, que tiene que ver con la crisis sanitaria, la crisis social, económica, política también. Pero el pueblo armenio, la población armenia que vive en la República de Artsaj, que es una población armenia, un enclave que está fuera, digamos, de la República Armenia y que limita ahí en Azerbaiyán, durante 44 días sufrió el ataque de Azerbaiyán y de Turquía como aliado político y militar, como les dije hace un ratito. Y esto fue, digamos, algo durísimo porque hubo más de 5.000 víctimas, hubo más de 5.000 heridos con la crisis que eso genera. Y esto vuelve a poner a Armenia a levantar otra vez las banderas, más allá de que nunca se han bajado, porque este reconocimiento, como les dije, es la consecuencia de mucho trabajo por parte de aquellos armenios que están en Estados Unidos. Pero sí se generó la idea de que los reclamos del pueblo armenio iban a estar sepultados después de la muestra, digamos, de fuerza a través de un ataque bélico por parte de Azerbaiyán y de Turquía, que los reclamos nunca más iban a estar
en el contexto internacional, porque esta guerra sepultaba todos aquellos intereses. Y esto da muestra de que el pueblo armenio, a pesar de todo, sigue vivo, de que lo que ha sucedido merece una reparación y que va a ser muy difícil que bajen los brazos aquellos descendientes de armenios que están diseminados por el mundo, porque la lucha se la debemos a todos nuestros antepasados que han sufrido demasiado. La lucha se la debemos a la humanidad, porque esto tiene que ver con la reivindicación de un pueblo, pero como cualquiera de los otros pueblos que pueden sufrir la opresión de aquellos que abusan, de que son violentos, de que solo quieren el odio. Así que no va a haber silencio para la cuestión armenia, y espero que esto sea el comienzo de otros reconocimientos y la reparación final. Perfecto. Jacob, recién hacías alusión a la guerra de los 44 días del año pasado. Nosotros aquí en Enlace Internacional lo tratamos, lo charlamos y tratamos de entender el conflicto. Y en octubre después se conoció este acuerdo de paz con intervención de Rusia, en donde Armenia perdía estos 7 territorios colindantes que había recuperado en la guerra de 1991 a 1994, justamente la guerra de independencia de la República de Artsaj. Y había tenido que ceder estos territorios, un gran avance de Azerbaiyán. ¿Cómo está actualmente esta situación? ¿Cómo está la situación de Armenia, de Azerbaiyán y de República de Artsaj en estos momentos? Bueno, primero hay que entender que este acuerdo que se firmó fue un acuerdo realmente incómodo para el poder armenio, ¿no? Yo entiendo que el gobierno de Armenia se vio obligado, ya que estaba, digamos, en una situación de debilidad y que no podía sostener demasiado un conflicto bélico, entendiendo quién estaba enfrente, que Turquía es una potencia mundial militar, y Azerbaiyán en los últimos años ha adquirido, a través de los recursos naturales que ellos venden, el petróleo y el gas, ha adquirido, digamos, material bélico en demasía, digamos, fuera de los controles que hay internacionales que un país puede comprar. Entonces, ese acuerdo se firmó un poco, digamos, entre la espada y la pared, donde Rusia intervino. Y la situación es compleja porque, si ustedes pueden seguir, nosotros lo seguimos de cerca, Erdogan y Aliyev, que es el presidente de Azerbaiyán, están constantemente amenazando a la población armenia, que si no se cumplen aquellas ideas que tienen de expansión, porque esto, continúa, no es que Azerbaiyán quiso, digamos, cierto territorio que consideraba propio y se terminó la cuestión. Por eso digo de que la impunidad de años, de más de 100 años, que tiene que ver con el genocidio, genera, digamos, en aquellos países que llevan adelante los crímenes, el creer de que todo es posible. Entonces, lo que ellos dicen, esto no es secreto, lo hacen públicamente, de que todos los territorios armenios son de ellos, que los armenios no tienen que vivir en esos lugares, y que si nosotros no acordamos, no entramos dentro de lo que es el circuito, digamos, de los negocios y las políticas y todo lo que ellos quieren desarrollar, nos vamos a tener que ir o vamos a tener que desaparecer. Esas son, digamos, amenazas que hace muy pocos días dijo el presidente de Azerbaiyán. Entonces, es una situación muy difícil, tensa en lo que es los límites, porque, digamos, los dos ejércitos están no estamos hablando de estos territorios que es la República de Artsaj, sino que ya las fuerzas azeríes están ya lindando en el sur de Armenia, y que dentro de los acuerdos ellos quieren tener un cruce dentro del territorio armenio. Entonces, yo creo que este acuerdo es muy difícil de cumplir en su totalidad. Rusia, digamos, está de alguna manera jugando un papel lo más
beneficioso para él posible, porque tengamos en cuenta que Rusia con esto logró que sus fuerzas entren en territorio de Azerbaiyán, que antes no lo tenía. Le está un poco pulseando la hegemonía en la zona a Rusia. Entonces, al haber un debilitamiento, digamos, del pueblo armenio, de la conducción armenia, creo que si el contexto internacional no ayuda, próximamente podemos tener alguna otra actividad bélica. Creo que hay que controlar la comunidad internacional en estos 44 días, incluyendo a Estados Unidos, fueron muy permisivos, totalmente pasivos a lo que fue la política de invasión. Una guerra llevada adelante durante la pandemia, durante digamos, lo que era la crisis, estaba en contra de todas las recomendaciones de la ONU o de cualquier organismo internacional. Y Azerbaiyán y Turquía no hicieron, digamos, oído a esto y se manejaron de una manera totalmente irresponsable, generando las muertes y todas las consecuencias que una guerra trae. Yo considero de que esto debe estar monitoreado por la comunidad internacional, si no podemos estar presentes en otro conflicto y de mayor escala porque ya está, digamos, interviniendo dentro de lo que es el Estado de Armenia. Perfecto. Jacob, ahora sí te hago la última pregunta. Hacías alusión por ahí al tema político de Armenia. Hace unos días atrás se conoció la renuncia de Pashinyan, el primer ministro de Armenia, para presentarse en las elecciones anticipadas del 20 de junio. Pero esto me lleva a preguntarte cómo está la situación política, si se le culpa a Pashinyan de haber realizado este acuerdo de paz bastante incómodo para Armenia. La situación política de Armenia es muy compleja. Creo que ningún líder político en cualquier lugar del mundo haber perdido una guerra puede seguir en el poder. Esto me parece que es algo que es natural en lo que uno entiende en la política. A Pashinyan, al primer ministro Pashinyan, lo que se le recrimina es no ser claro en las políticas que tomó durante el conflicto. Él entró, digamos, a la política armenia como una posibilidad de recambio, como una posibilidad y ante la necesidad de entender que lo que estaba sucediendo en la política central de Armenia no era, digamos, algo beneficioso para el pueblo, necesitaba un recambio, y él entró, digamos, como una renovación, como esperanzas, y lo que sucedió en los 2 años previos fue solamente como conflictos internos y no existía, digamos, realmente un cambio en la política. Y lo que desembocó la guerra fue, a la larga, el ocaso de su proyección, porque no trajo, digamos, unidad a lo que era el pueblo armenio. Se manejó de una manera muy solitaria en las decisiones que tenían que ver con, por ejemplo, el acuerdo, la firma, o por ejemplo ir a la guerra, decisiones que fueron muy costosas para el pueblo armenio y que aún lo siguen siendo. En ese caso yo creo que debería haber dado un paso al costado en el momento que firmó el acuerdo para que una nueva conducción se siente y negocie con Aliyev o con, digamos, Putin, para ver cuáles son esos puntos que se pueden cumplir para los intereses armenios y cuáles son imposibles de cumplir porque tiene que ver con la soberanía y tiene que ver con el futuro de Armenia. Hay algunas cuestiones que dicen esos puntos que implican, digamos, un sometimiento terrible con países que lo que quieren es que Armenia desaparezca, no es que estamos negociando con países digamos, en condiciones normales. Son países que todo el tiempo hablan de exterminio, de odio, y de, en algún lugar, de hacer desaparecer al pueblo armenio. Es muy complejo. Entonces, Pashinyan se ha equivocado en los caminos, se ha equivocado en sus políticas. La renuncia que
que presentó el otro día tiene que ver con la naturalidad de cómo son los pasos a seguir para una futura elección de primer ministro, que es de primer ministro, pero la importancia que tiene es casi como una elección presidencial para nosotros, digamos, para los argentinos, del peso que tiene, digamos, la imagen del primer ministro. Está muy, digamos, dividido lo que es la política, no hay grandes candidatos. Es posible que Pashinyan, digamos, ante esta división pueda tener un buen resultado. Eso es preocupante. Entonces, el futuro es bastante incierto para Armenia dentro de lo que es la política. Todos los de origen armenio que vivimos, que hemos nacido en otros lugares, que pertenecemos a la diáspora, seguimos atentamente esto y estamos permanentemente al lado, digamos, de Armenia para lo que podamos ayudar. Pero, digamos, los destinos los deciden, digamos, los que viven ahí, los ciudadanos de ahí. Perfecto. Bien, Hagop, realmente te agradecemos. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo más porque encima la historia del genocidio armenio, del pueblo armenio, es tan rica y tan compleja para analizarla, así que te comprometemos para una próxima entrevista. Bueno, yo les agradezco sinceramente, le mando un saludo a todos ustedes, a la comunidad armenia de Mendoza. Mendoza ha reconocido el genocidio, se ha adherido a la ley internacional en el 2012, así que sabemos, digamos, de la ayuda y siempre, digamos, están cerca de lo que es la comunidad armenia, que en realidad somos parte de este crisol que es la Argentina, tratando de engrandecerla, tratando de que sea el país que todos queremos, y que los armenios tratamos de aportar eso, ¿no? De todo el bagaje que traemos, y en materia de derechos humanos, la experiencia de lo que es haber sufrido esto y que nadie, en ningún pueblo, lo vuelva a sufrir. Perfecto. Bueno, Hagop, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Estábamos en comunicación con Hagop Tavakian, él es el director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, para analizar esto que se dio del reconocimiento de parte de Joe Biden del genocidio. Es la primera vez que un presidente norteamericano reconoce en ejecución, en acción, ¿sí? Estando a cargo del mandato estadounidense, reconoce el genocidio armenio. Entonces empezamos a analizar qué implicaba y después nos fuimos un poco también a la cuestión política, social y por la guerra de los 44 días. Además, tener en cuenta justamente el peso que tiene para nuestro país en relación a la presencia de la comunidad. Exacto. De hecho, Hagop hacía hincapié en eso, en la presencia en la provincia de Mendoza, la presencia en Argentina a nivel regional sin duda y en todo el mundo, justamente por ser parte de la diáspora. Este genocidio que se ha generado, que de hecho desde la perspectiva personal acompañamos en relación al hecho que representa para la humanidad y sobre todo este gesto por parte de Estados Unidos, y también ser optimista en el sentido de esperar que la consecuencia sea de efecto dominó, con la intención de que varios países adhieran también, sobre todo al concepto irrevocable de memoria, verdad y justicia. Exactamente, un concepto importantísimo para nuestra historia, para todas las historias de los pueblos, tanto Argentina, Armenia, como también, como decía, mención también Hagop, el pueblo de Israel. Es muy raro que no lo haya reconocido a pesar de también el holocausto que ellos sufrieron en la persecución de tantos años. Es importante el reconocimiento de este genocidio que ocurrió en 1915 a manos del Imperio Otomano y que derivó en esta diáspora, y esto está directamente relacionado con el conflicto que nosotros charlábamos el año pasado entre Azerbaiyán y Armenia. Tal cual. No te vayas, quédate ahí un momento, que en el próximo bloque tenemos la propuesta en materia medioambiental. La verdad que este bloquecito, la verdad que le tengo muchísimas ganas. Sí, vamos cambiando, agregando cosas muy buenas. Y por otro lado, la propuesta cultural, para lo que te hemos traído algo para que te entretengas este fin de semana, pero para que puedas también ahondar un poquito en relación al contexto histórico, político y social. Exactamente, vamos a un corte y ya volvemos. Tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo.
Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años. Junto a vos. Siempre con un mismo objetivo. Cuidar tu mirada. Ducci Ópticas. Mucho más que ver bien. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos. Atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, te vamos a hacer referencia en un tema de materia de medio ambiente que es interesantísimo. Para mí, yo de chico lo seguía este tema, me pareció que siempre tuvo un peso que me llamó siempre la atención. ¿Cuál es el impacto y la importancia de las abejas para nosotros, para todo el mundo, básicamente, para la humanidad? Para esto va a intervenir Belén Falapa. Ella es miembro de la organización Botellitas de Amor y justamente sobre este tema nos comentó esto. Hoy vamos a hablar de la importancia de las abejas en el mundo. Las abejas son más que un pequeño insecto con el cual el ser humano compartimos el planeta, sino que tienen un rol muy importante en la biodiversidad. Ellas se encargan de polinizar parcelas cercanas a sus colmenas y a partir de este proceso ayudan a contribuir al crecimiento de un montón de otros vegetales y frutos en las cercanías, ¿sí? Las abejas polinizan más de 170.000 plantas. Esto no solo ayuda al crecimiento de la biodiversidad, también, si lo pensamos, colabora a disminuir y a contribuir el problema alimenticio que hay mundialmente en los países en desarrollo, ¿sí? A contribuir contra el hambre. Debemos proteger a las abejas y otros polinizadores, ya que esto va a colaborar y ayudar a frenar el problema que tenemos con la disminución de la biodiversidad. ¿Alguna vez te preguntaste por qué se están extinguiendo estos pequeños insectos? Estas pequeñas poblaciones de insectos se están extinguiendo debido a incendios ocasionados por el ser humano, el crecimiento de las grandes ciudades sin la preparación de espacios verdes donde puedan desarrollarse, reducciones de su hábitat mediante la tala o destrucción de bosques, aparición de otras especies exógenas. Por lo tanto, tenemos que empezar a crear espacios y desarrollar lugares donde estos pequeños insectos puedan desarrollar su vida y de esta manera contribuir a nuestra biodiversidad, que al fin y al cabo va a terminar beneficiando a nosotros y a todo el resto de las especies. Veíamos a Belén Falapa de Botellitas de Amor, bueno, dándonos una interpretación sencilla, profunda y muy clara del impacto de las abejas en nuestro día a día en el mundo, ¿no? Qué relevante, ¿no? Totalmente, Qué importante para nosotros tener conciencia de la importancia de las abejas en el mundo. Muy interesante. Y la semana que viene también vamos a tener otro videíto de medio ambiente, pero no vamos a anticipar nada más. Ahora vamos a ir a la propuesta cinematográfica, ¿te parece? Vamos. Bien, vamos a hablar ahora de la película The Promise. Es La Promesa. Vamos a ver el tráiler que se trata del genocidio armenio. Vemos el tráiler y después charlamos un ratito más. Be careful. Thank you. The world is at your feet, Mikhail. Do us proud. You're going to become a doctor? Yes, it's my passion. Christopher Myers. Chris is a star reporter for the Associated Press. A toast to old friends and you. Anna is a fine woman, Mikhail. You make me feel I've come home. She's very fond of you. It's obvious. It's very dangerous for Armenians right now. I want to get you out of here. If it's not safe for me, then it's not safe for any of my people. What is the Associated Press doing here? Reporting on the war. There is no war here. No one here is safe. I have to get us out.
out of here before there's no time left. I was told that you organized an escape route. How can I help? Do you love him? You trust no one. We will build a future together. Veíamos el tráiler de la película La Promesa, The Promise. Es una película que está en Netflix y que retrata el genocidio armenio. En realidad, puntualmente desde el comienzo, ¿sí? En 1915, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, en 1914, pero en 1915, cuando reclutan a los intelectuales el 24 de abril de 1915 para asesinarlos. Allí comienza, digamos, esta historia en Constantinopla, el lugar donde más se vieron afectados justamente los armenios, y retrata muy bien cómo ocurrió este genocidio, esta matanza, esta persecución por parte del Imperio Otomano a los armenios. Exacto, de hecho, la verdad que es una forma muy clara de arrimarse a los hechos, a los hechos relativamente concretos, o sea, siempre hay una perspectiva siempre hay un subjetiva, poco de ficción, pero la verdad que enriquece mucho a la hora de abordarlo. Por ahí si es un tema que te generó inquietud, te generó interés en materia histórica, en materia de derechos humanos, de conflictos históricos, es una muy buena manera de arrimarse para que después puedas indagar también con un poquito más de certeza. Exacto, para aprovechar el fin de semana. Tenemos un sábado feriado, Día del Trabajador, por lo tanto pueden aprovechar y ver la película, ¿no? Exacto, también te decimos muy feliz día para vos, para todos tus allegados en relación al Día del Trabajador. Exactamente, feliz día. Antes de despedirnos, yo no quiero dejar de agradecerle al atelier Ellen Hansen por este hermoso look que tengo hoy. Como pueden ver, tengo un vestido blanco, pero es de lino 100% natural. Yo la semana pasada les conté algunas características del lino, se las recuerdo. Además de ser biodegradable y sustentable, tiene la capacidad de absorber la humedad del cuerpo y es muy resistente, por lo que lo vuelve un producto de altísima calidad. Realmente es hermosísimo el lino. Y de hecho, este vestido es un diseño de la diseñadora Ellen Hansen, que podríamos decir que es una de las únicas diseñadoras de aquí de Argentina que trabaja y diseña el lino. Les recuerdo también que el atelier Ellen Hansen tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que tiene moda responsable, sostenible. Así que les recomiendo, vayan, San Lorenzo 576 en Ciudad de Mendoza. Se van a quedar enamoradísimas de los conjuntos, de la ropa, los vestidos y algo muy importante, que tienen gran variedad de talles porque creen realmente que todas las mujeres nos podemos ver bien. De esta forma te agradecemos mucho por habernos acompañado, nos encontramos la semana que viene, te agradecemos un montón haber estado con nosotros durante esta horita que hemos tratado de brindarte algunos temas coyunturales en materia de política internacional y sobre todo hacer eje en la entrevista que trabajamos hoy de gran importancia y gran impacto global. Bueno, nos reencontramos el sábado que viene, 12:30 por Canal Acequia, los esperamos. Chau, chau.